Bueno, como todos los miércoles a esta hora, Diálogos en Libertad, para hacer un análisis de la política y la economía argentina. Y ya lo tengo en línea a Agustín Echevarne, presidente de la Fundación Libertad y Progreso, con quien vamos a conversar para ver cómo estamos. Hola Agustín, abrazo grande, ¿cómo estás? Un abrazo grande, un gustazo charlar contigo, Rubén. Bueno, vos viste, como decimos siempre, una semana y ha pasado de todo, así que dame un cuadro de situación de cómo estamos. Bueno, es cierto, es una semana complicada en el sentido de que hubo muchas expectativas y algunos cambios y anuncios en el gobierno por la tensión cambiaria, porque recordemos que siempre había una idea original de que pensábamos que para mitad del año íbamos a estar saliendo de este esquema cambiario y pasando a un tipo de cambio libre y ver cómo íbamos saliendo del cepo y demás. Y eso se ha postergado y genera ruido. Y que a mí no me preocupa tanto el dólar blue, decíamos, eso a mí no me preocupa, y tampoco me preocupaba tanto la brecha a esta altura. Sí me preocupa un poco más el riesgo país que esté aumentando, porque básicamente está mostrando que no hay un convencimiento claro de cuál es el camino ahora, de cuál va a ser la salida del cepo. Creo que está claro que el gobierno, esto es un programa de transición y que vamos a salir del cepo, y hay que profundizar la explicación de cómo es que va a ser el recorrido para salir, digamos, o bien liberar el tipo de cambio o bien la dolarización. Y el esquema de dolarización endógena no terminó de convencer a todo el mundo y por eso estuvieron estas dudas. Y por el otro lado, continúa lo que para mí es lo más importante del programa, que a la larga es las reformas estructurales, que tienen que ser profundizadas y acelerarse. Por ejemplo, está claro que hay una convicción enorme del gobierno en profundizar siempre en la austeridad fiscal. Se cierran 6 meses con superávit financiero, lo cual está muy bien, pero hay que continuar y profundizar las reformas en términos de consolidación de estos temas a largo plazo. Por ejemplo, la reforma de la previsión social, que obviamente lo que está en el Congreso eso no puede salir y hay que hacer una reforma que genere nuevos recursos. Por ejemplo, siempre hemos hablado de que es inmoral, de alguna manera, injusto, que las mujeres, siendo que viven más que los hombres, se jubilen 5 años antes. Eso no tiene sentido. Pero hay una fórmula que le hicimos en la fundación, pero con Santiago Afonso, que la desarrolló, que dice básicamente lo que tenemos que dar es libertad a la gente para, si quieren trabajar más, que puedan trabajar más, pero que entonces se corresponda el mayor esfuerzo de 5 años adicionales, por ejemplo, en el caso de las mujeres o los hombres, si quieren trabajar 2, 3 años más, porque te sentís joven con plena vitalidad, significa que vas a tener una jubilación mejor. Eso Bien. significaría que puedes tener 5 años de una mejora, un ahorro en la previsión social, incluyendo también salir de todos los regímenes de privilegio que existen y demás. Y eso puede ser hasta 2 puntos del PBI, es decir, que es importante. Es decir, creo que hay que acelerar las reformas, como creo que lo va a hacer Federico Sturzenegger, y empezar a hablar de todos estos temas que son reformas estructurales profundas. Después, por supuesto, eso repercute a largo plazo y tenés que ver, mientras tanto, va a seguir habiendo un diálogo de cómo se sale de toda esta situación. Claro. Ahora, hay un tema, Agustín, que es como está volando por todos lados. Hoy en La Nación de la Paolera dice, habría que haber ya salido del cepo. Vos, en una entrevista que te vi en Buenos Aires, no sé si por TN, ya no me acuerdo si fue el lunes o cuándo, dijiste, hay que sepultar al cepo. Eso, hay que sepultar al cepo, no se sabe si es mañana o dentro de 6 meses, un año. Pero ese tema Claro, domina ese tema. sí, porque está clarísimo que, digamos, todo este programa es un programa de transición. El CEPO es heredado del gobierno anterior, ¿no? Entonces heredaste una situación con un banco central destruido, que lo que dijeron es, bueno, vamos a primero resolver la situación de quiebra del Banco Central, y por eso es que quieren eliminar lo que llamamos el déficit cuasi fiscal, y también eliminar el déficit fiscal del Tesoro, cosa que ya hicieron. Entonces, y después sacar la deuda remunerada del Banco Central y pasarla al Tesoro para que el Tesoro pague los intereses de esa deuda en lugar de hacerlo con emisión monetaria. De forma tal que eso significa un plan de mayor austeridad de lo convencional, que podría ser de parte de ese problema ir licuándolo. Acá no, acá vas a decir vamos a pagarlo con austeridad fiscal muy fuerte. Entonces eso te generó
esta situación donde decís, bueno, ok, pero pensamos que hacia mitad del año íbamos a tener una salida de este esquema de transición. Ahora se va a hacer más adelante y lo que no está claro es cuándo va a ser, si va a ser dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. Está claro que el año que viene esto no puede continuar, o sea que esto se tiene que ir resolviendo en el próximo semestre. Ahora tenés un par de meses donde va a haber un ingreso extra en términos fiscales por la moratoria, por aquellos que no pagaron impuesto a la riqueza en su momento y litigaron porque es un impuesto que era absolutamente inconstitucional, pero que ahora con la moratoria hay mejores condiciones y tal vez muchos de ellos terminen pagando, entonces vas a tener ingresos adicionales y tenés un par de meses que pueden ser más sencillos desde ese punto de vista. Pero el problema de fondo hay que resolverlo. Y el problema de fondo tiene que ser ir a la libertad de mercados, sea o ir a la dolarización, o sea ir a la liberación del tipo de cambio, que fue lo que siempre estuvo en conversación, íbamos a terminar en uno o en otro camino. O vamos a un tema de libertad de cambios con dos monedas, al esquema de cómo es el esquema peruano, que es lo que proponía en su momento Domingo Cavallo y que funciona muy bien en Perú hace mucho tiempo, pero que costó mucho tiempo llevar así, porque recordemos que es un proceso que llevó varios años, la estabilización que le llevó a hacer eso al Perú, como le llevó varios años a Israel o les llevó a Japón. Los países que van encarando ese tipo de reformas les lleva mucho más tiempo. Y la otra es una reforma más rápida, que es la dolarización, que es la que a mí más me gusta, pero yo no digo que yo soy el dueño de la verdad. Hay que elegir un camino. Lo que está clarísimo, y que Javier Milei lo tiene muy claro porque él enseña teoría monetaria, sabe perfectamente que vos no podés estar fijando la tasa de interés, la cantidad de dinero y el tipo de cambio permanentemente porque no hay forma de que eso salga bien de largo plazo. Entonces, todos sabemos que esto es un programa de transición. Lo que falta ver es cuál es ese camino de traspasar de este esquema al próximo. Claro. Ahora, estas situaciones que está haciendo el presidente de viajar tanto al exterior, pareciera como que intentando seducir a los capitales extranjeros y teniendo en cuenta que las inversiones van a venir recién cuando se levante el cepo, ¿se puede pensar que el presidente está intentando traer capitales antes de levantar el cepo? ¿Puede ser exitoso eso? Bueno, yo creo que los viajes han sido exitosos en el sentido que está hablando con las personas que están modelando el futuro del mundo. O sea, cuando se junta con los empresarios de Google, de Apple, de Sam Altman, que está en el tema de la inteligencia artificial, de Elon Musk y demás, son las personas más importantes del mundo. A mí me parece bien que esté conversando con ellos y tratando de atraerlos a Argentina. Y está claro que en lo que son las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares, ya se está avanzando con la salida del cepo y con bajar los impuestos, que eso es el famoso RIGI. O sea que ahí tenés un esquema para ellos. Lo que pasa es que después, como hoy estábamos hablando con Fausto Spotorno y otros, después todas esas esquemas de inversiones tienen a su vez asociadas un montón de pequeñas inversiones que son las pymes que van a estar, por ejemplo, invirtiendo para construir las ciudades en minería o para lo que fuere. Todas esas empresas no van a invertir 200 millones de pesos. Entonces, ellos sí necesitan salir del cepo. Por eso es que el esquema tiene que ser más global. Y este esquema está claro que vamos a ir hacia allá. Lo que falta tener más claro es cuál es el recorrido. O sea, como yo siempre digo, vamos a cruzar la cordillera, estamos cruzando la cordillera de los Andes y estamos en el semestre más complicado, que iba a ser que fue el primer semestre de este año, que fue muy duro, y bueno, ahora hay que ver cómo es este segundo semestre para llegar a lo próximo. Es decir, tenemos que cruzar la cordillera, lo que no está tan claro es el camino de cortísimo plazo, ¿no? Eso es lo que ha producido algunos ruidos que estamos viendo en las tensiones cambiarias y monetarias, ¿no? Esa es un poco la tensión que estamos viendo. O sea, hay una visión de largo plazo que es la correcta, creo que hay una convicción y un coraje muy grande en cuanto al compromiso del déficit cero, que esa es una gran diferencia con muchos de los gobiernos anteriores, que si todos lo hubieran tenido, no hubiéramos llegado a este problema. Pero lo que pasa es que estás haciendo un doble esfuerzo. Estás haciendo el esfuerzo de tener equilibrado el tema fiscal, pero además estás haciendo un esfuerzo doble porque tenés que solucionar la quiebra del Banco Central. Entonces es un doble de esfuerzo que se está haciendo y lo que ha cambiado en estas últimas semanas es que antes venías recuperando reservas y ahora no. Entonces tenés que recuperar. ¿Por qué? Porque hay una percepción de algunas personas en el mercado y demás que hay una especie de retraso cambiario.
Bueno, esa percepción es lo que te está haciendo demorar las liquidaciones por ejemplo, de gente del campo, exportadores y demás, que si bien han liquidado, creo que ahora han empezado a ligar un poco más. Vamos a ver cómo termina la película en las próximas semanas y meses. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo en mostrar con mayor claridad cuál es el camino hasta llegar a un país donde efectivamente vamos a estar sin, digamos, con un tipo de cambio o libre o dolarizado y sin cepo cambiario. Claro, pareciera que a la gente lo que más le interesa, lo que vos decís, el cruce de la cordillera, la gente necesita tal vez estar convencida de que fue un riesgo calculado. Esto es, que no obstante las tormentas que están atravesando, está todo bajo control. ¿Vos lo ves así? Bueno, las encuestas te muestran que es así, ¿no? Que la gente está viendo eso. Por ejemplo, una encuesta de la Universidad de Italia te mostraba, le preguntan a la gente cómo cree que está solucionando o la capacidad del gobierno para gobernar. Y ahí cayó 7 puntos ese tema. Pero en cambio mejoró el tema de la percepción de la corrupción del gobierno, o sea que el gobierno lo consideran un gobierno honesto. Y el otro punto que es clave también es que la imagen general del gobierno también se mantiene bien. Entonces, como está diciendo, la gente está viendo las dificultades, pero está viendo la honestidad del gobierno, o del presidente Milei, que quiere ir hacia el lugar correcto. O sea, estamos yendo hacia el lugar correcto, pero nadie deja de ver que existen dificultades. Lo que a mí me ha sorprendido en todos estos meses es que no cae la imagen presidencial, o ha caído muy poquito. Entonces seguís teniendo, salvo una encuesta de analogías, que bueno, es una, no han sido muy buenos en la fórmula de hacer las preguntas y demás. En general, todas las encuestas están mostrando que se sostiene la imagen presidencial. Ven las dificultades, nadie las desconoce, pero ves un gobierno que está tratando de solucionar las cuestiones de fondo, profundas. Entonces falta terminar de conversar en eso, y yo creo aprovechar que ahora ya tenemos la ley bases, de seguir avanzando rápido en lo que son las reformas estructurales, que de nuevo no te van a solucionar el problema de corto plazo, pero son las que van a cambiar a la Argentina en el largo plazo. Seguro. Aparte es fantástico que después de 6 meses de gobierno tan duro como este, la gente lo siga teniendo allá arriba a Milei. Pero mencionaste recién el RIGI y la pregunta es, ¿ya está en vigencia el RIGI o le falta algo legal todavía? ¿Está ya vigente? Está terminando la reglamentación. Entiendo que todavía falta terminar la reglamentación de reglamentarlo, ¿no? Reglamentarlo. No, lo que todas las leyes te iba a tienen preguntar que es ser si ya reglamentadas. el RIGI, cómo fue aceptado o no aceptado por parte de los posibles inversores. Bueno, eso vamos a ir viéndolo. Yo creo que el RIGI es una pata importante, pero también es importante que tengan claro cómo va a seguir todo el esquema monetario y cambiario para mostrar que esto es consistente. Entonces, hay un montón de gente esperando en esto. Yo entiendo que hay muchas conversaciones al respecto. Yo no conozco inversiones concretas que ya se hayan, más allá de las que se anunciaron, del gasoducto, de TGS, está el tema del debate de dónde va a ser la planta de licuación, que probablemente va a ser en Río Negro, porque después las provincias tienen que adherirse al régimen de la ley bases, y Río Negro se adhiere y la provincia de Buenos Aires no, entonces probablemente no va a ser en Bahía Blanca. Hay muchas conversaciones al respecto, pero todas estas cosas llevan tiempo, no las vas a tener en 2 días. Pero vos tenés que ir armando esquemas de corto plazo, cómo es el esquema de cómo vas a cerrar este año y cómo vas a hacer el programa de transición para salir finalmente de todo este esquema monetario cambiario, para llegar a una cosa que sea más definitiva. Y creo que esas son las cosas que se están discutiendo. Bueno, Agustín, vamos a hacer una aclaración. Esto es televisión verdad. O sea que yo le voy a informar al control central que yo no te escucho una sola palabra de todo lo que dijiste. Yo supongo que los televidentes te han escuchado absolutamente Espero que sí. todo. Así que voy... Y yo te estoy escuchando muy bajito. Voy a la otra pregunta. Agustín, si comienzan las inversiones extranjeras, ¿vos pensás que los argentinos que tienen muchos millones de dólares afuera van a venir volando a la Argentina atrás de las inversiones extranjeras? Yo haría una primera aclaración. Los argentinos tienen muchos millones de dólares afuera y adentro. O sea, hay una enorme cantidad de gente que tiene millones de dólares en Argentina. Se calcula que hay cerca de 130.000 millones de dólares en billetes, dólares en Argentina, que es parte de la economía en negro.
Por eso las reformas estructurales son importantísimas, porque nosotros, recordemos que hay que hacer, lo que pasa es que no puedes cambiar los desastres de 100 años en 6 o 7 meses. Acá tenemos un problema atrás del otro, y hasta que no termines de mostrar que vas a dejar de perseguir a la gente con inmensa cantidad de regulaciones y impuestos, recordemos que sigue habiendo 156 impuestos, recordemos que recién ahora el gobierno empezó a bajar algunos, como bajó el impuesto a la transferencia de viviendas, pero que es una parte pequeña, va a bajar algo mucho más importante, que es bajar por lo menos casi 2/3 partes lo que es el impuesto país, es decir, con todos estos ingresos fiscales que se esperan ahora con la ley bases, con el cambio en ganancias, con el cambio y con la moratoria y demás, va a haber un esfuerzo en bajar el impuesto país, que es fundamental, es parte de la salida del cepo también, ¿no? También eliminar el impuesto país, pero después hay una enorme cantidad de impuestos, las retenciones, el impuesto al cheque, cantidad de cosas. Entonces, no es solo que vengan los impuestos de afuera, también son los impuestos de adentro. Perdón, no es solo el RIGI para las inversiones de los que vienen de afuera con más de 200 millones de dólares, sino que deberías tener un RIGI para toda la economía. Es decir, es un proceso que va a llevar mucho tiempo. También hay un esfuerzo que se ha hecho que creo que va a estar muy bueno para los que son monotributistas y para las pequeñas, para las microempresas. Esas pueden tener un dinamismo importante en la economía que viene. Pero de nuevo, son un proceso de reformas estructurales muy grandes que hay que seguir haciendo en Argentina, que se ha hecho un pedazo pequeño, una proporción pequeña de todo lo que hay que hacer. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos años. Ahora, lo que sí tenemos que ver más rápido, en los próximos, diría, 2 trimestres, es resolver cuál va a ser el esquema cambiario monetario de la Argentina de largo plazo y que haya mucho mayor consenso en todo el mercado, que ese es el esquema que se va a mantener. Última pregunta, Agustín. Sturzenegger, creo que está en la semana de labor. ¿Tenés idea cuál es la agenda más inmediata para él? Bueno, él va a hacer primero esa ley que va a tener muy poca oposición porque es una ley simplemente de limpieza, que la llama la ley hojarasca. Y esa ley hojarasca va a salir y probablemente rápidamente, pero de nuevo, después están todos los otros temas. Va a ser la reforma del Estado, está viendo de continuar la reforma del Estado, que ya empezó con la reducción de ministerios y secretarías, pero tiene que seguir con una cantidad de cosas más profundas para ver toda la reforma, incluso de todos los organismos que están alrededor de lo que es el Estado federal, y después, por supuesto, falta todo lo que hay que hacer a nivel provincial y municipal. Pero eso que hay que hacer a nivel provincial y municipal, lamentablemente, le corresponde, o no lamentablemente, le corresponde a los gobernadores, y eso va a llevar más tiempo. Es decir, que está claro que la agenda es muy grande y todas las semanas hay cosas. Ya hemos visto la desregulación del mercado de aeronavegación, que es muy importante para ese mercado. Pensemos que cada mercado que se desregula son negocios que crecen. Como se eliminó la ley de alquileres, se implicó mejorar el mercado de inmobiliario de la Argentina rápidamente en los primeros meses. Ahora se desregula el mercado de aeronavegación y ahí vas a tener una mejora y que va a repercutir en el futuro también en el turismo y demás. Todo ese proceso va a ser un proceso muy grande. Creo que la reforma del Estado es una de las prioridades que va a tener Sturzenegger, y la otra es continuar todas estas leyes. Más allá de la ley de hojarascas, que creo que hay que sacarla para limpiar una cantidad de cosas que en realidad no están en vigencia, o sea que está bueno para limpiar. Pero falta hacer el resto de las reformas que son muy importantes. Está bien, muy claro como siempre. Agustín, te mando un gran abrazo y nos encontramos, si estás de acuerdo, el miércoles que viene. Igualmente, un gran abrazo.